Saludos amigas y amigos de YouTube, mi nombre es Luis Ángel, pintor y dibujante, y en esta ocasión vamos a compartir un video de pintura, específicamente por la serie que estamos haciendo de técnicas y procesos de pintura, técnicas y procesos básicos de la pintura que necesitas saber para poder ejecutar una buena obra. Quiero compartir en este tutorial la técnica de pincel seco. Colores, aquí tengo azul, talo, magenta, amarillo limón y blanco. Y un pincel de seda suave, cuadrado, y también uno que sea más fino. Yo veo un paño para secar, cualquier tipo de paño, y un envase con agua. Quiero que dibujemos una piedra hoy, porque esta técnica se aplica específicamente para producir textura visual en los elementos. Así que vamos a verla. Lo primero es tener en cuenta que para esta técnica, su nombre lo dice, pincel seco. El pincel tiene que estar bien seco, bien seco. Y lo que vamos a hacer es que vamos a mezclar color, el color que quieras, y vamos a secar el pincel un poco para entonces el residuo de pincel usarlo. Y de acorde al papel que vamos a utilizar, en este caso estoy utilizando un papel Fabriano 4, vas a producir una textura determinada. Esa textura puede ser mayor o menor dependiendo de la granulación del papel. Observa esto, bien suave, simplemente paso pincelada suave, como si estuviera limpiando el pincel sobre el papel, y va a producir una textura visual de una pared de concreto, de un camino, etc. Y puedes jugar con esto. Si los colores son oscuros, mientras más oscuros son los colores, el efecto de textura va a notarse más, siempre secando el pincel y muy suavemente rozando el pincel sobre el papel o la tela o lo que estés utilizando. En este caso estoy utilizando papel por el efecto que puede transmitir el papel. Ese es el efecto de pincel seco. Como su nombre lo dice, pintura seca sobre un papel o una tela o un elemento que produzca textura. Yo preferiblemente recomiendo papel Fabriano 5 o Fabriano 4 y también tela imprimada o una canvas para pintar para producir ese efecto de textura que es bastante interesante. Vamos a ver ahora un ejemplo de cómo combinar la técnica de aguada que vimos en un video anterior con la técnica de textura para producir la textura de una piedra. Vamos a ver. Muy bien, voy a dibujar una piedra aquí. Una vez que tengo el dibujo hecho, lo que voy a hacer es que voy a combinar. Ahora, voy a hacer un llenado primero, que es un proceso, un llenado primero con una técnica de aguada. Y como ves en la imagen, voy a utilizar magenta y amarillo con un poco de azul para poder hacer esa mezcla de esa roja que está ahí. Lo voy a hacer de un tono bien claro, así que voy a poner un poco de blanco a un tono oscuro y lo voy a hacer bien aguado. Vamos a ver, voy a hacer un llenado completo, un poco más aguado, de todo, así completamente plano. Recuerda que debes de conocer teoría del color para poder hacer estas prácticas y que puedas sacarle provecho. Voy a variar un poco el color en alguna zona, como por ejemplo aquí, para darle un toque más de realismo. Cuando trabajas sobre papel tiene que ser bien rápido porque seca muy rápido el color, pero en este caso vamos a trabajar técnica de texturas o vamos a producir textura con la técnica de pincel seco. Es conveniente que el secado sea rápido. Es conveniente que el secado sea rápido. Ahí tengo una aguada. En la parte de la sombra, como el color sombra siempre se comporta un poco azul y violeta, entonces voy a hacer una aguada pequeña aquí y voy a dejar que se mezcle una cosa con la otra, con el fin de poder hacer el tono. Cada vez que voy a iluminar, lo que hago es que uso el color base, que es ese violeta, ese magenta con amarillo y azul, y cuando quiero aclarar uso amarillo, cuando quiero pastelizar utilizo blanco. Todo esto aguado, una técnica de aguada, todo esto, y se ve bastante interesante. Como fondo, le voy a dar una aguada con un fondo bien suave ahí, para hacer que se vea un fondo. Dejo que seque y entonces procedo a aplicar la técnica de pincel seco.
Es muy importante cuando vas a aplicar una técnica de pincel seco, tener una base del color que vas a utilizar para luego entonces trabajar el color encima de esos colores. Una vez que esté completamente seco, lo que voy a hacer ahora es que voy a definir algunas zonas de oscuridad con el tono aguado también, alguna zona de oscuridad, un pincel más fino si deseas, porque ahora lo que voy a hacer es que voy a aplicar pincel seco por encima de todo este proceso. Bien rapidito aquí para que se note. Lo que estoy haciendo es oscureciendo un poco la zona de sombra. Todo esto es importante antes de hacer el proceso, aunque luego puedes retocarlo si quieres. Mira cómo utilizo la técnica de aguada, valiéndome, combinándola. Puedes combinar las técnicas, no solamente una sola técnica, puedes combinarla. Siempre aguado. Y ya tengo una segunda etapa. Lo que voy a hacer es que voy a dejar secar por un tiempo y luego entonces voy a continuar con el pincel en seco, ya dando definiciones y aplicando la pintura que va sobre el papel o en la parte superior del papel. Muy bien, luego que está seco, lo que voy a hacer ahora es con un pincel así que esté preferiblemente cuadrado. Yo voy a utilizar un redondo, pero preferiblemente cuadrado. Voy a manchar con pintura, voy a mezclar los colores y voy a en seco a intentar hacer cada detalle que ves en la imagen. Esto es un aproximado, esto es un ejemplo muy básico, no literalmente voy a copiar lo que estoy viendo en la imagen. Sí, la idea es saber cómo se aplica la técnica. Vamos a ver. Mezclo los colores. Voy a mezclar el color aquí. Lo que voy a hacer es que voy a mezclar colores bien claros para que pueda sobresalir. Muchas veces algunos trabajan la piedra oscura y luego trabajan los colores claros sobre ese oscuro. Yo en este caso voy a hacer con un tono medio. Y voy a empezar a hacer formas así, como si estuviera limpiando el pincel literalmente sobre el papel. Noten esto. Cuando quiero aclarar más, aclaro más. Cuando quiero oscurecer, oscurezco. Pero la dinámica es esa. Primero voy a aplicar los tonos claros en seco, completamente en seco. Bien en seco. El pincel tiene que ser bien suave para esto. Pincel en seco. La idea es producir una textura visual que me sea agradable a la vista. Voy a oscurecer algunas zonas ahora, aprovechando que tengo el color. En seco siempre. Y con calma, no tienen que hacerlo deprisa. Nota cómo se ven los trazos y la textura de la piedra. Es muy importante prestar atención a la teoría del color. No voy a explicar teoría del color, pero si no sabes teoría del color se te va a hacer más complicado hacerlo. Pincel en seco completamente. Voy a oscurecer más alguna zona. Siempre estoy observando la imagen de referencia. Seco el pincel, mezclo la pintura, seco el pincel y luego vengo a aplicarlo. Si estás haciendo el trabajo en un material más grande, eliges un pincel más grande. La idea es poder complementarlo siempre. Yo estoy trabajando en una hoja 8,5 por 11, por tanto el pincel no tiene que ser tan grande. Voy a secar un poco más, que quede seco. La idea es que quede siempre seco, ¿no? El pincel seco. Esa es la técnica, pincel seco. Y como el papel tiene una textura, cuando yo paso el pincel, como si estuviera limpiando el pincel, va a quedar con esa textura parecida a una roca. Seco el pincel, no se olvide, siempre es importante secar el pincel. Lo seco y suavemente, con un pincel suave, por eso el pincel tiene que ser de textura suave, voy observando mi imagen y voy aplicando tonos oscuros o claros, dependiendo de dónde sea que estés trabajando. Seco el pincel, por un poco se me olvida ahí, lo seco
y lo paso al cuadro o al ejemplo que estemos haciendo. Voy a poner el color un poco más claro en esta zona, aclaro con blanco, seco el pincel y vengo y lo paso aquí como si estuviera limpiándolo. Este es el proceso de la técnica de pincel seco. Ya lo demás, como el color y la iluminación, son cosas que debes de saber. Y voy a trabajar en cámara rápida para que veas todo el proceso y cómo termina. Pero básicamente es repetir lo mismo en una área con tonos oscuros y en una área con tonos claros. Y variar el tipo de tono según la referencia que estés utilizando. Muy bien, ahí tenemos un ejemplo muy básico de lo que es una técnica de pincel seco. Puedes practicar eso con diferentes elementos en diferentes proyectos y entender que en una obra de arte no solamente se aplica una única técnica. Aquí lo estamos viendo separado para poder entender. Pero por ejemplo, si yo quisiera darle más detalle a esto, pudiera entonces hacer la técnica de aguada y darle unos detalles más con técnica de aguada para que veas que se puede combinar y que es fundamental el saberla toda. Lo que voy a hacer es definir simplemente algunas zonas y así como muy suavemente voy a definir simplemente utilizando la técnica de aguada para las definiciones. Con una aguada puedo dar algunos detalles encima, puedes combinarla, no hay problema. Nota cómo puedo hacer con una aguada algunas formas más que le dan un poco más de textura pedregosa a la piedra. Defino más. Y esa es la idea de una técnica de pincel seco. Pincel seco nos sirve para trabajar con elementos que tengan textura, una textura visual. Aquí tengo la técnica anterior de aguada. Puedes ver la diferencia entre una y otra. Una se ve muy suave y la otra se ve un poco más texturizada. Y es importante que puedas notar la diferencia entre una técnica y la otra. Vamos a ver en un próximo tutorial otro tipo de técnica para trabajar con pintura. Eso fue todo, amigas y amigos, por este tutorial. Espero que puedas practicar y sacarle provecho. Así que a practicar. Hasta entonces.